Mi ortopedista me contó que cuando me estaba haciendo las cirugías sintió como si estuviera operando un cadáver. Él me contó esto hace muchísimo tiempo y pues la verdad en su momento nunca pregunté un por qué, y él tampoco me comentó mucho más respecto a esto, y pues yo lo vi. Me dije a mí mismo, tuvo que ser tal vez por el estado físico en el que me vio, pero haciendo estos videos me ayudó a darme cuenta que era algo muchísimo más que solamente lo físico. Obviamente me imagino que el neurocirujano en ese momento les había comentado a todos los médicos que iban a intervenir cuál era mi estado y el diagnóstico. Mis tomografías y resonancias mostraban muchísimo más. En esos exámenes se podían ver manchas blancas en el cerebro. Decían que si despertaba era muy probable que primero yo quedaría sin habla, ciego, tal vez sin poder escuchar o sin capacidad cognitiva. Habían dicho que mi cerebro quedó mucho tiempo sin oxigenación. Es por esto que se veía así. Además, por la inflamación tan severa, la línea media de mi cerebro no estaba recta, estaba torcida. No daban nada por mí, no había futuro en ese entonces. Por esta razón me habían inducido en coma. Comprendí el trasfondo de esas palabras del doctor. Igualmente, junto a usted, quiero tener la oportunidad de hablar con él. Un video de entrevista más adelante. Y seguimos. Después de la cirugía, los médicos le dieron un ultimátum a mi familia. Le dieron 36 horas. Y en ese tiempo mi cuerpo no mostraba una reacción. Oficializaban mi muerte cerebral. El tiempo empezó a correr. Un dato que puede ser un poco perturbador, que el equipo de donación de órganos, al que en los pasillos llaman los chulos, ya estaban rondando por mi habitación. Y esto me ha dejado pensando siempre, ¿será que mis órganos ya tenían un posible dueño? Mientras pasaba todo esto, acá viene algo loco. Y la ironía más grande. Mientras la ciencia decía que mi cerebro está apagado y ese reloj corría en mi contra, me tenían en coma inducido. No me acuerdo la verdad de casi nada, pero yo tengo unos leves recuerdos. Mi familia llegó de viaje de Bogotá. Después de salir de las cirugías a la 1 de la tarde, mi mamá entra a la UCI. Los médicos le cuentan toda la situación y le dicen que si quería entrar a hablar conmigo, que era posible que tal vez yo la escuchara, o tal vez no. Ya me cuenta que se acercó a mí y me habla en voz baja. No me acuerdo de casi nada, pero eso es como un sueño profundo, un guayao, donde los recuerdos son lagunas mentales. Recuerdo que ella me insistía que si podía moverme, que hiciera algún movimiento. Me cuenta que me decía, por favor, Genito, mueve un dedo si eres capaz, si me escuchas. De esto me acuerdo muy poco, pero sí. Y dice que yo sí logré mover el dedo un poco, muy poco. Desesperada por la situación y con muchísima fe y esperanza, hace un escándalo y llama a los médicos y les comenta lo que acaba de suceder. Que dicen ellos que es imposible. Lo que vio tal vez fue un movimiento totalmente involuntario. Igualmente los médicos me ponen a prueba delante de ella. Yo no hice absolutamente nada. Los médicos decían que en esos momentos era imposible que yo hiciera cualquier cosa. Después de que mi mamá entró a verme, ese mismo día un primo entra a la UCI y con él sí tengo más recuerdos. Que le explicó como toda la situación en donde estaba. Me explicó que había sufrido un accidente. La verdad es que yo no entendía nada. No sabía muy bien lo que estaba pasando. Recuerdo que en mi mente estaba convencido de que me habían golpeado esos 5 sujetos que estaban intentando robar la casa. Pero él nunca mencionó exactamente qué había sucedido. Solamente que estaba en el hospital, que había sufrido un accidente y que todo estaría bien, que estuviera tranquilo, que ahí me estaban acompañando. Y por él es que supe la situación desde un principio y estuve en calma. Recuerdo muy bien en ese momento que los dos hicimos una oración y todo fue muy relajante. Él sí me acuerdo muchísimo mejor y todo más claro. Y creo que también entró más gente. Recuerdo que por la cantidad absurda de medicamentos de sedantes que me daban, me sentía con un guayao pesadísimo. Y obviamente como había sufrido ese accidente me sentía molido. Y cada vez que me hablan y yo con ese sueño solo pensaba, uy, hagan silencio por favor, quiero solo dormir. Obviamente en mi mente solamente pasaba eso. Esa era mi preocupación, solo dormir. Pero la realidad era que todos están sufriendo. Imagínense, el reloj siguió corriendo. Pasó el primer día. Al día siguiente, más o menos a las 3 de la tarde, yo quedándome sin tiempo ya, mi mamá vuelve a entrar, me mira y lanza la prueba definitiva. Jaimito, si me escuchas, por favor, espicha los ojos, haz algo. O bueno, el ojo, porque el otro ojo lo tenía operado. Y en ese momento, contra todo pronóstico médico, contra los tags, contra los chulos que ya querían ir por mí, estaban esperando a que yo no respondiera. Mi mamá cuenta que yo espiché los ojos. Así que de nuevo mi mamá les dijo a los médicos y ellos me pusieron a prueba de nuevo. Y efectivamente respondí. En ese momento hice creer a los médicos lo imposible. Digamos, entre comillas, volví de la muerte. Ese 99% de probabilidades en contra mía, yo no lo cumplía. Eso no iba conmigo. Y así con ese milagro cierro la historia de mis primeras horas y de cómo le gané al 99% de probabilidad en mi contra. Entendí que tuve la oportunidad de vivir y de una segunda oportunidad. Pero después de ese milagro entendí que venía la verdad a la prueba. Y era que tenía que poner todo de mí, mi esfuerzo, mi disciplina. Sobrevivir solo fue el primer paso, pero faltaba toda la recuperación. Y de aquí en adelante el canal no va a quedar solo en esa historia. No va a quedar solamente en cómo me salvé. Y no quiero mostrar el proceso real, mis anécdotas en ese hospital, la mentalidad que tuve y sigo teniendo, el cambio que sufrí y temas de interés que sería muy bueno que todos lo supieran. Esto apenas comienza y los veré en un próximo video.